Volvemos con más de un programa que se va de copas. ¡Epa! Mire usted, no somos argentinos entonces. No, claro. Si ustedes supieran, señores, lo que se habla acá en el corte. Somos si chilenos. ustedes supieran. A ver, pues yo no estoy ahí, No, cuéntenme. le digo una línea, lo acusaron de taxiboy a Nayib Bughanem. No. Eso solo, en el corte. De Uberboy, es peor. ¿Ya se vio el video? No sale el video, pero lo han acusado de Uberboy. Y acá, muchachos, es irreproducible lo que se dijo con Gastón Escudero. Sí. Señores, vamos a hablar Para ahora... Gastón están llegando muchos mensajes, ¿eh? Ah, muy bien. Guárdemelos para el último bloque, ¿eh? Ahí va. Así configuramos todos los mensajes que le llegan a Escudero y él después lo va a ir haciendo cargo Él de cada uno. responde a mano. A mano Tiene la cita cada perfecta. uno. Impecable. Tiene la cita perfecta. Señores, tenemos un programa en el medio. Sí, por favor. Vamos a Tenemos hablar. un columnista. Tenemos un columnista, por favor. Vamos a hablar ahora de la hora de los pueblos y para hablar de qué pasa en el mundo lo tenemos a Nicolás San Pedro con nosotros. Un aplauso. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Perdón que hayas presenciado toda esta escena. Fui terrible. parte, aporté datos. Aporté Es datos cierto, ahí. mientras hablábamos de Taxiboy y de Uberboy, tiró un título que es irreproducible. Igual ya había salido en la prensa. Sí, ya había Así que salido. es literario. Sí, el Chori, bueno. ¿Qué ha traído para el día de hoy? Bien, vamos a hablar hoy de lo que se firmó el 23 de junio, hace unos días nada más, un acuerdo que consta de 3 partes entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Pero antes de eso, y antes de presentar un breve informe que hay, quería marcar algunas cosas que sucedieron esta semana y que no son menores, sobre todo para entender o para seguir aportando datos. Una, elecciones en España. Seguir de cerca eso. Segundo, referéndum en Gran Bretaña con el Brexit. Otra cosa importante. Tercero, y que se daba en paralelo con lo que estaba sucediendo en La Habana, la cumbre de la OEA en Washington, donde se avanzaba con lo de la Carta Democrática, lo que charlábamos la vez anterior, sobre Venezuela. Me parece que son 3 elementos que hay que tener en cuenta de lo que sucedió en esta semana. Y el otro, el hecho más lamentable, si se quiere, que tiene que ver con el asesinato de al menos 10 personas o más de 10 personas en Oaxaca, en México, docentes mexicanos que estaban reclamando. Hay una situación bastante compleja. Ahora sí. Bughanem me está haciendo ruido con el micrófono, me dicen acá, ¿se lo puede acomodar? ¿Usted que se despechó todo? No, Sí, todo por desnudarse. Le dijeron Taxiboy, ya se empezó a desvestir. Ahí puede ser. Ahí está bien, ¿se lo escucha bien? Ahí está, perfecto, muy bien. Dicho esto, me parece que una buena introducción sería ver el informe que hay y después analizamos en base a lo que... Muy bien. Vamos a ver entonces este informe sobre la situación de Colombia. A ver. Nos llegó la hora de ser un país en paz. Con estas palabras del presidente se daba paso al proceso más esperanzador para Colombia. El gobierno de la República y las FARC han anunciado que la guerrilla completará el proceso de abandono de las armas en un plazo de 180 días después de la firma del acuerdo final de paz, dentro de una hoja de ruta que incluye un alto el fuego bilateral y definitivo. Hoy se abre un nuevo capítulo, un capítulo que nos devuelve la esperanza, que nos permite empezar a cicatrizar las heridas y que les da a nuestros hijos la posibilidad de no repetir la historia que tanto daño le ha causado al país. Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos. Así se ha anunciado este jueves en La Habana, donde se ha procedido a la lectura del comunicado conjunto sobre el acuerdo para el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, la dejación de las armas, las garantías de seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. A la reunión ha acudido también el presidente de Cuba, Raúl Castro, en su calidad de anfitrión de las conversaciones. La decisión de las partes de firmar hoy compromisos sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación de las armas y garantías de seguridad, representa un paso de avance decisivo. También el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, ya que Naciones Unidas será uno de los componentes del mecanismo de monitoreo y verificación que vigilará el cumplimiento del acuerdo.
Deseo expresar mi gran admiración por los equipos negociadores que han demostrado que es posible alcanzar la paz con dignidad para todos los involucrados. Como garantes del acuerdo estuvieron presentes los mandatarios de Venezuela y Chile, Nicolás Maduro y Michelle Bachelet, y el ministro de Exteriores de Noruega, Borge Brenda. Muy bien, acuerdo histórico, el que se vivió. Sí, lo que hay que tener en cuenta acá, porque también alrededor del conflicto armado hay mucha desinformación, muchas cosas que se dicen que terminan no siendo ciertas. La prensa es uno de los grandes actores en este conflicto, al igual que en muchos otros. Y como para traerlo a colación de lo que fue el proceso histórico, hay que recordar que las FARC surgen en el 64, después de más de una década de lo que se conoce en Colombia como la época de la violencia, que comienza con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que fue en abril de 1948. Después de esa situación se da el proceso de que empieza a conformarse la guerrilla, aparecen otros actores como el ELN y otras organizaciones político-militares que intentaban subvertir el orden del Estado democrático o del Estado colombiano. Y aparece la figura, que es algo de lo que es muy trascendental de lo que se firmó en La Habana en estos días, que es la figura de los paramilitares o organizaciones armadas que responden a intereses políticos, que es un tercer actor dentro de este escenario. Gobierno, organizaciones guerrilleras como la FARC o el ELN y el paramilitarismo. El otro actor fundamental es el pueblo colombiano. Perdón, el paramilitarismo, ¿siempre respondía al Estado colombiano? Hay una cuestión. ¿Al gobierno colombiano, digamos? Hay una cuestión ahí, y que lo decían los voceros de la FARC al día siguiente, que dieron una conferencia de prensa, y precisamente marcaban, si no se logra desmontar el aparato del paramilitarismo que atraviesa a todas las instituciones del Estado, no se va a poder, es muy probable que el proceso de paz fracase. ¿Por qué? Lo que dicen, lo que argumentan los representantes de la FARC es que estas organizaciones están atravesadas en todas las instituciones y hay un narcoestado dentro del Estado y hay una narcoeconomía o una economía, una paraeconomía. Son dos conceptos que vuelcan que lo que dicen o lo que afirman es que el paramilitarismo no es solamente una expresión armada, sino que tiene que ver con parte de la justicia o parte del poder judicial, parte del poder político. Uribe es uno de los más indicados con tener vínculos, el expresidente colombiano. O sea que con este acuerdo de la paz no se solucionó la situación de Colombia. No, acá hay que aclarar una cosa, no es que hay un acuerdo de paz ya definitivo. Este es uno de los tantos acuerdos. Hay que recordar que en 2012 comienza formalmente en La Habana la mesa de negociación y se han venido dando diferentes acuerdos parciales hasta ahora en 5 puntos, que tiene que ver con la cuestión de las drogas ilícitas, la cuestión de el proceder a la vida política pública de las organizaciones guerrilleras o de la FARC en este caso, la cuestión de generar una comisión de memoria histórica o de verdad histórica, la cuestión de la dejación de armas de parte de la FARC. Lo que se acaba de firmar, o lo que firmaron hace unos días, son 3 puntos. Uno es el cese al fuego bilateral. Este es uno de los más importantes porque tanto el Estado como la FARC dejarían de enfrentarse directamente. La FARC ya viene hace 11 años con un cese al fuego unilateral. Dentro de esto también está la cuestión mutua de intentar avanzar sobre desmontar el paramilitarismo, que es una de las cosas más complejas. Posteriormente a esto, otro de los puntos es la cuestión de la seguridad para todos aquellos que quieran hacer política de oposición. Cabe recordar que desde hace un tiempo a esta parte hay una avanzada del paramilitarismo no sobre las guerrillas, sino sobre organizaciones sociales públicas que son defensoras de derechos humanos. Hay varios asesinatos en el último año, para tomar un punto de referencia. Y el otro punto que se firmó tiene que ver con la refrendación de esto por parte de todo el pueblo colombiano. La FARC propone una asamblea constituyente, el gobierno propone que la comisión que se creó, una comisión de justicia especial que se creó, sea quien
vaya a promover, pero sí mediante la participación del pueblo colombiano, la refrendación de estos acuerdos. Muy bien. Esto todavía no termina. Sí es un paso muy importante porque planta de cara al resto de la población colombiana el cese bilateral del fuego. Eso ya es una cuestión muy importante. Y después hay cuestiones más técnicas o más detalladas de cada uno de estos puntos, que para quien lo quiera buscar puede buscarlos, son públicos, están en internet, que tiene que ver con cómo va a ser el proceso de, no de desmovilización. No, la FARC no se va a desmovilizar, lo que va a hacer es dejar de hacer política mediante las armas. Como escuchábamos a Timo León Jiménez, que es el comandante en jefe de la FARC, lo que va a suceder es que la FARC va a dejar las armas, se las va a entregar a la ONU, esto es un tema a tener en cuenta. La ONU supuestamente con estas armas va a hacer un monumento, precisamente para recordar la paz y hacer que simbolice, digamos, la paz. Y lo que va a ser política partidaria. Va a haber un proceso para que se den todas las garantías para que la FARC pueda convertirse en un partido político. Habrá que ver cómo, de qué manera, pero ya sin el uso de las armas, el compromiso de los dos, por lo menos de las dos partes, es que no se vuelva a repetir. Hasta ahora, de los diferentes intentos de proceso de paz, es el que más ha avanzado. A lo largo de la historia hubo muchos. De hecho, en la conferencia de prensa, Timo León Jiménez se cansó lo dijo en varias oportunidades, que la FARC siempre quiso trabajar en términos públicos o hacer política pública. El tema es que, precisamente, tanto el paramilitarismo como la imposibilidad de hacer política pública para aquellos que son opositores a lo establecido en Colombia, los obligó a tomar las armas. Ese es el argumento, por lo menos, de ellos, pero sin lugar a dudas es algo que, de hecho, lo veíamos en el informe, generó un optimismo muy grande para el conjunto del pueblo colombiano y obviamente a toda la región tiene que significarle una alegría, porque significa acabar con un conflicto que ya lleva más de 52 años, que ha dejado centenares de muertos, se habla más de 200.000 muertos y casi 10 millones de desplazados forzados en Colombia. O sea, pero bueno, sigue siendo una buena noticia entonces acuerdo por la paz. Nicolás San Pedro, un aplauso grande para él, señores, siempre siendo tan didáctico y tan claro. ¿Dónde te podemos escuchar entonces, Nico? Marcha Gigantes, sábado de 5 a 7 en AM Universidad. 1390 ¿Qué radio? O por internet. Perfecto. Ahí tiene acciones, ahí, Sí, como sí. siempre. Muy bien, señores, ustedes quédense ahí porque en el próximo bloque vamos a hablar de... ¿Cómo se llama lo que hace usted? Netflix. No, ¿qué hace esa mano? Por favor. CrossFit. De CrossFit. De CrossFit. Vamos a estar Raúl hablando. CrossFit. Y es más, me dijeron que aquí el chico que usa la barbita a lo Messi Ajá. se va a animar a hacer CrossFit acá en vivo con todos nosotros. Aquí, Gastón Escudero. Gran crossfitero. Crossfitero, pero sí es crossfitero toda la vida. Quédate ahí que ya venimos.